Por otro lado, recordamos que tenemos ahora la segunda semifinal. Veremos a ver quién es la valla contrincante, por decirlo de alguna manera, de Chávez y la de Mateos Coello, el italiano, o bien el estadounidense Natalie Courier. Así que bueno, pues veremos a ver, porque esa va a ser la segunda semifinal, Italia contra Estados Unidos, y tenemos a los siguientes invitados: a Santos Ruiz, que es crítico gastronómico y director del almanaque gastronómico de la Comunidad Valenciana. Santos, buenos días. Buenos días. La verdad es que bueno, pues una mañana importante en el día de hoy aquí, y sobre todo en un evento también prácticamente sin igual. Sí, señor. Y por otro lado tenemos a Javier Baisauli, que es representante de Original Paella. Javier, buenos días. Buenos días. Y también a David Montero, de Rice Paella, un auténtico escritor también del libro Paella Lovers. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad es que bueno, pues decíamos, evento muy bonito, muy peculiar, enfocado, digamos, que al mundo del deporte, y donde, pues bueno, pues vamos ahora a narrar la segunda semifinal, Italia contra Estados Unidos. ¿Cómo estáis viendo esta mañana de paellas? Pues bueno, la verdad es que se está viendo muy movidita, hay bastante rivalidad, la gente se lo está trabajando mucho con los arroces que están haciendo creativos, y a ver qué pasa. Santos, por tu parte, ¿algún favorito? Me imagino que España, pero al margen de España, ¿algún otro? ¿Una paella que te guste más que otra? Tengo las esperanzas puestas también en Italia, fíjate, porque tiene una cultura gastronómica alrededor del arroz muy similar a la nuestra, en la que el arroz siempre se cuece con un caldo, que es algo fundamental, y algo que no nos damos cuenta en España, es que tenemos una cultura muy original y muy atípica dentro del modo de comer el arroz en todo el mundo. Si en el resto del mundo siempre se come el arroz cocido en agua, solamente en España y en algunas zonas de Italia cocinamos el arroz con caldo. No hacen paella, pero hacen unos arroces que en cierta medida se parecen a los nuestros. Me defraudarán si no dan el do de pecho. Y Javier, ¿tú también apuntas a esa final, España-Italia, por ejemplo? Bueno, desde luego cualquiera de los participantes tiene un nivel muy alto, ¿no? Son paelleros y paelleras con mucha experiencia, con un bagaje. Los hemos visto actuar muchas veces en el campeonato de Sueca, y la verdad es que son gente que mima el arroz casi tanto como cualquier valenciano, y traslada esa cultura en cualquier parte del mundo. Me gusta mucho Italia, me gusta mucho, por supuesto, la española, y Natalie de Estados Unidos también es otra de las que está ahí, que también podría dar la campanada. Hablando de cultura internacional, vamos a recordar también a los espectadores de fuera de España. Talking to all of our international fans, let's remember that Spain has been able to move on to the final after winning the matchup against Australia. A very narrow win, but a win nonetheless. And remember that coming up, we have the matchup between Italy and the United States. And we were talking with our guests right now regarding the similarities between the Spanish cooking traditions and also the Italian cooking traditions, and that might be one of the crucial keys regarding this next matchup coming up. Las similitudes, hablabais, entre Italia y España a nivel culinario, que pueden dar esa ligera ventaja respecto de la cultura culinaria estadounidense, que aún así en los últimos años estamos viendo que, por ejemplo, a nivel arroces y a nivel paella, Santos, se están poniendo mucho. Sí, esto es verdad, esto es cierto, es decir, que yo apunto ese dato de que entre el risotto y la paella existe una cierta similitud o afinidad por el hecho de que se cocinan en caldos, pero es cierto que la cultura de la paella se ha extendido muy rápidamente por Estados Unidos, y es muy posible que hoy en día el conocimiento de qué es de verdad una paella, cómo se cocina una paella y cuáles son las claves para conseguir una buena paella sean más populares en Estados Unidos que en la vecina Italia. De hecho, David, en la anterior ronda hemos visto a Estados Unidos marcarse una paella vegana, vegetariana, de verduras, que prácticamente guardaba muchísimas similitudes con la que podemos ver en cualquier restaurante aquí en la Comunidad Valenciana. Exacto, sí, yo la verdad es que al final poco a poco vamos a transmitir un poco lo que es nuestra técnica de lo que es cocinar en la paella, porque como muy bien dice Santos, nosotros estamos acostumbrados a que el arroz sea el transportador de los sabores, que absorba los sabores, y en el resto del mundo el arroz lo utilizan como un condimento más. Hacen una guarnición, el arroz aparte, y luego lo juntan. Y poco a poco lo que tenemos que tratar de hacer es que nuestro arroz, como le pasa a Italia, que también es un arroz que es el transportador de los sabores, que podamos exportarlo para que puedan trabajarlo, para que puedan saber cocinar bien esos arroces. Es uno de los problemas que me encuentro yo cuando voy a otros países a cocinar, que no tienen nuestro arroz. Ese es el principal objetivo que hay que conseguir. Me ha gustado mucho esa frase. One of the biggest headlines of the morning, we Spaniards try to use the rice as a carrier of flavors instead of using the rice just as a side dish, making it the main dish, carrying all of the flavors and trying to blend it with the different types of dishes like we've seen throughout the morning.
Y por último, te tengo que preguntar, Javi, al respecto de esa cualidad, ¿no? De los ingredientes que también están siendo fundamentales durante toda la mañana, ingredientes de máxima calidad, todos nuestros chefs, nuestros cocineros están usándolos. No sabemos qué ingredientes vamos a ver en la semifinal. Vais a descubrirlo vosotros tres junto a nosotros, junto a todos los espectadores, pero no sé si habrá alguna sorpresa reservada para los que estemos viendo ahora mismo, porque los dos cocineros vienen de culturas muy diferentes, la italiana, la estadounidense, y por ahí podría ser también una de las claves del paso a la final. Por supuesto. Bueno, a nivel internacional, la paella que más gusta, y nosotros hicimos un estudio internacional de la paella, es la paella de marisco, la marinera. Vaya. Siempre tiene ese aliciente y quizás eso sea algo que tenemos que también trabajar, que conozcan más la paella valenciana, pero sin lugar a dudas, al final yo entiendo la paella como un arroz seco en el que tiene que quedar el grano suelto y entero y en el que aprovechamos la capacidad que tiene el arroz para absorber los sabores, ¿no? Sabores que por otro lado, con que tengan una conjunción y una coherencia es suficiente, es decir, la paella es un plato prácticamente universal que se adapta a los gustos locales y podemos encontrar paellas casi infinitas, ¿no? En su variedad. Por lo tanto, yo creo que vamos a sorprendernos con ingredientes que a lo mejor aquí en Valencia nos chocan, pero que son muy normal su utilización en sus entornos locales. Es decir, nosotros comemos el pollo, el conejo, la bachoqueta y el garrofón principalmente porque era lo que teníamos a nuestro abasto, ¿no? En nuestros corrales y en nuestros campos. Pero no le podemos pedir a un americano que coma conejo porque para ellos es un animal de compañía, ¿no? Entonces hay ciertas barreras culturales, pero esa universalidad de la paella y esa manera de hacerla permite prácticamente cualquier ingrediente con coherencia, siempre y cuando hagamos una técnica, como habías dicho tú antes, ¿no? Nos sorprende ver participantes de otros países haciendo esa paella con ese grano suelto, entero, y es porque conocen, dominan la técnica, tienen mucha experiencia y el resultado final, la verdad es que es sobresaliente. Cuando solo queda una semifinal, Javi, supongo que también tenemos que hacer el balance de todo el acto en sí, de este World Paella Day, la internacionalización de la paella, con Valencia, con España como epicentro, pero con todo el mundo ahora mismo como practicante. Exacto, y es que está siendo un evento seguido por muchos países y realmente una repercusión yo creo que importantísima a nivel social, ya no solamente aquí en España, sino en el resto del mundo. No sé cómo lo estáis viendo vosotros, que todo esto se expanda de forma internacional, ¿no? Un evento, pues como decíamos, como es el de hoy. Pues yo, por ejemplo, en mi parte lo veo bastante bien, porque así lo que podemos hacer al final es que conozcan un poco cuál es la receta tradicional, cómo es la auténtica paella valenciana. Porque como muy bien ha dicho Javier, yo también he estado trabajando muchos años en la hostelería y directamente cuando te vienen a pedir una paella valenciana, lo que quieren ver es gambas y clochinas, porque su concepto es así. Y está muy bien este tipo de eventos para que sepas realmente de dónde viene la raíz, aunque luego con sus ingredientes puedan hacer otros arroces creativos dentro de la paella, pero que por lo menos tengan una conciencia como este tipo de eventos para que sepan realmente cómo se hace y que el origen es aquí, en Valencia. Y también de alguna manera al revés, ¿no? El conocer nosotros lo que se puede introducir, ¿no? Una paella. Santos, a ti, por ejemplo, o sea, ¿hay algún ingrediente, entre comillas, raro que te pueda gustar en una paella? Que la hayas probado y hayas dicho, ostras... ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que me pensaba yo que no! Y sí. Pues me ha pasado con el embutido, ¿eh? Te lo voy a decir. Con la paella con chorizo. Porque yo tanto ver la polémica de la paella con chorizo, un día dije, pues yo también la voy a hacer. Y, hombre, no me parecía una paella, todo hay que decirlo. Pues, oye, rico estaba, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, y estoy de acuerdo con lo que decías, ¿eh? Estoy de acuerdo que esta idea es fabulosa para exportar o para dar a conocer cuál es nuestra auténtica cultura gastronómica en torno al arroz, pero también un poco para que nosotros nos sintamos orgullosos de lo que están haciendo los demás. Y a veces, y en lugar de mirarlo con mofa o con crítica, lo que hacen ellos de diferente, sentirnos orgullosos de que alguien que está en Minnesota intente hacer una paella con lo que tiene. Eso para mí no es nada más que un orgullo. Bueno, por cierto, vamos a aprovechar, ya que he hablado de Minnesota, a big greeting for our Minnesota fans, people in the USA. Remember that we are going to have them right now in a few seconds, trying to fight and battle their way into the final. And let's remember another sentence that we listened a few seconds ago, that people usually believe that paella has to have clams and prawns, and there are plenty more paella dishes, rice dishes with plenty of different ingredients, and they don't necessarily have to include those elements, porque es verdad, no tienen por qué llevar solo la clochina y las gambas, pueden llevar 1000 cosas más y pueden ser perfectamente una paella o un arroz valenciano tradicional de las 1000 maneras que tenemos aquí de cocinarlo. Y es que realmente veremos a ver, porque ahora va a dar comienzo, como decíamos, esta segunda semifinal entre Italia y Estados Unidos, entre Matthew Coelho y Natalie Courier.
Y veremos a ver cuáles son esos platos que nos van a ofrecer. Así que, como decíamos, segunda semifinal, Italia, Estados Unidos. Bueno, pues vemos ahí ya los participantes. Chupito para Un empezar, clásico chupito. Natalie empieza fuerte con un chupito. La estadounidense, exacto, sigue con esos girasoles. Por el otro lado vemos a Mateusz Coello, el italiano, que como siempre... ¿Esos son gambones? ¿Bogavante? ¿Cigalas? pues, No. ¿Cigalas? Un Sí, poquito tiene- de sal. Vamos a recordar, remember, we're right now discovering the recipe at the same time that you guys are doing it and our guests. So we don't actually know what we are going to see in the next couple of minutes. Vamos a intentar averiguar qué se está cocinando en ambos sitios, pero Parece que sería marinera, ¿no? Por un lado la sí. estadounidense. Marinera, y por el otro se está viendo que está haciendo unas longanizas, ¿no? Unas salchichas por parece ahí. italiana, Sí. ¿no? Longaniza italiana. Sí. La verdad es que, bueno, pues buena pinta por un lado el italiano, que se echa, como decíamos, entre comillas, a la carne en el asador se podría decir, con esa base de aceite como siempre, que sigue echando ingredientes, como comentábamos, el italiano, mientras que la estadounidense, pues esa marinera que ha empezado, pues bueno, pues de alguna manera a cocinar, parecía, como decía Paco, los langostinos, y que ahora va de alguna manera, pues bueno, pues no sé si con las judías verdes, por lo menos la sensación que nos da en esa paella marinera de la estadounidense Natalie Courier. Pues muy interesante el cuidado en la técnica del sofrito. Me ha gustado esa manera de empezar sofriendo los crustáceos, los retira justo cuando está en el momento para después afrontar las verduras, y muy bonito ese detalle de retirar los crustáceos, porque muchas veces tendemos a sofreír en el mismo verdura. Mira cómo sale el aceite, cómo se quema la paella. Esto más bien parece, pues bueno, pues de wok, ¿no? Más que de una paella en Pero ese fíjate, sentido. el italiano incorporando, lo hemos visto ahí, alcachofa and artichokes, at the same time like the sausage. Una mezcla que vamos a ver qué resultado tiene, ¿eh? Alcachofa muy tradicional, con esa longaniza italiana para Sí, el pero sofrito. Ese sofrito tal vez un poco demasiado intenso, no sé yo, vamos a ver luego en qué deriva, pero siempre hemos sido nosotros de decir que el sofrito lento, tranquilo, con pausa y sin prisas. El fuego Me gusta- alto al principio. Me más gustan, más me al gustan mínimo. más las trazas de los americanos en este aspecto. Sí, Fíjate con qué sí. cariño, qué cuidado, qué Y luego- amor, me Exacto, gusta. la- me y gusta, Y luego, sí, aparte, sí, ella está sí. utilizando más un poco como hacemos nosotros con la técnica, que está trabajando con lo que es con el centro del fuego, retira Sí. los productos alrededor de la paella y lo va cocinando Sí. cada uno a su tipo de cocción necesario. Aquí el otro lo está haciendo todo como más, todo en conjunto. Importante Sí. el tamaño de la paella en sí también, para poder trabajar con más calma, con menos calma. El efecto del fuego no es el mismo. Y estamos viendo cómo las estadounidenses están trabajando con mucho mimo todos los ingredientes. Si va a sufrir el arroz, el italiano, tiene una cuestión que genera grandes controversias y resultados dispares, la verdad. Pero bueno, Sí. hay que entenderlo Hasta también. ya- Estamos ya. en la cultura italiana. Sofreír el arroz siempre nos asegura que el arroz va a quedar más suelto Sí. y un poquito más Sí, firme. también por la cultura de Alicante suelen sofreír Sí. más el arroz y todo eso. Y cuando ya te trabajas con un fondo preparado, normalmente a mí me gusta nacarar el arroz, que le da ese puntito perladito que le da muy bien. We're watching now the Italian candidates throwing in the broth. Vamos a ver qué tipo de caldo también. Entiendo que será un caldo de Ya lo carne. está Caldo de vertiendo carne. en este caso, como decíamos, el italiano Mateusz Coelho, que ya se ha echado el caldo ahí en la paella, mientras que el arroz ahora mismo lo está echando la estadounidense con mucho mimo. También lo va a sofreír. También lo va a antes de sofreír, caldo. sí, Sí. también lo va a sofreír. Y Imagino has que dicho antes que es una técnica controvertida, ¿no? Sí, Que provoca sí. mucho debate entre cocineros. Sí, sí, de hecho el mundo de las paellas se suele dividir entre carne y pescado. Yo creo que hay que dividirlo realmente en la paella hervida y la paella sofrita. Esto es donde de verdad está la polémica. Yo, como te habrás dado cuenta, soy más de paella hervida, pero bueno. En fin, Estamos pues viendo estamos ya- viendo ahí cómo están poco a poco los cocineros echando esa pizca de Yo- sal Mateusz Coelho, y poco a poco que parece que Sin esa querer, paella sin se querer está- influir en el juicio de nadie, de verdad, pero que me gusta mucho el cariño con que están trabajando los americanos. Fíjate que yo venía con las esperanzas puestas en el equipo italiano, pero es que veo qué cariño, qué traza, qué gusto. Yo Hemos me quiero visto comer ahora esa mismo- paella, por favor. Vale, Sí, 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 señor, le de está- verdad, le está de dando verdad como que- más tranquilidad, más Qué cariño, bien. más mimo. Sí. Yo, Y- yo a La este señor familia lo veo... Curie tiene una yo- trascendencia yo en la paella a importante. este señor Ella- yo lo veo en el chalet mío Sí. de ahí colocado Sí. haciéndome la paella los domingos. Bueno, Se ve que el Oye, italiano hace como que está trabajando como más en pleno servicio cuando te está Sí, haciendo sí, las sí, paellas ahí sí. a tope y no Vamos puede a parar. hablar también de los ingredientes. Very important. Some of the ingredients right now in the American effort. Sí, paprika, que es el pimentón, lo hemos visto hace un momento. También hemos visto azafrán hace un ratito, de saffron.
y están ahora mismo incorporando el caldo a todo lo demás y colocando con mucho mimo, entiendo que serán los diferentes elementos de marisco, ¿no? Yo creo que es el propio, los crustáceos que ha estado sofriendo previamente, ya los ha sofrito, han dejado un poquito de gusto en el aceite y ya los incorpora en el último momento para Está que... desmigado, ¿no? Parece ser que... No, necesitan unas almendritas o algo para comiendo. Y el italiano, el arroz lo vemos también demasiado suelto, todavía con mucho caldo, ¿no? Que lo estábamos viendo con la y cabeza. las almejas... Habrá que esperar el resultado, ¿eh? Yo el italiano tampoco te creas que parece que vaya a estar tan mal. Me parece que sí es verdad que lo ha hecho como todo, como un poquito más deprisa. Deprisa y sin demasiados medios, Sí. Claro, tú comparas esa paella que... la podíamos Es tener que claro, cualquiera también es muy nosotros en casa. difícil, que cuando se están haciendo arroces diferentes, que haya una Comparar. competición. Sí. Claro. Comparar Ya. porque Ya. unos de pescado, otros de carne. Y Natalie colocando ahí los langostinos por encima, como decíamos, del arroz. Y parece que la paella del italiano más o menos ya la tiene casi finiquitada. Le falta solamente, pues bueno, pues un toquecito. Le faltaba. Ah, pues ellos Y la de también, Natalie ¿eh? también. Sí, mira. Ah, Espectacular. mira, que ese es el toque maestro que está buscando el socarrán. Natalie me tiene enamorado, de verdad. Qué bien, qué maneras más bonitas. Toquecito de romero Romero, también. Muy bien, ahí Romerito bien. de la tierra. Ahí ya se ha ganado algún puntito también. Sí, ¿eh? sí, Romerito. Arroz fino otra vez del italiano, curioso, ¿eh? Sí que Mira, les mira, gusta mira. mucho. No, lo acaba en el horno. Sí, Sí. la ha metido en el horno para acabar la paella en el horno. Sí. Oh. No es el primero que lo hace. No es el primero que lo hace esta mañana, pero Bueno. en este caso el italiano Matheus Coelho, que también lo ha terminado en ese sentido, Sí. parece que de esa forma. That is the end result for both of the rices in this case. We had a seafood one, a meat one. Let's see the end result. And remember that you can vote for them, both for the USA, both for Italy, in our social media, Facebook, Instagram, and you can be the deciding vote. One of them will move on to the final, and we also have to ask to our guests, the people who really know about this, ¿qué os ha parecido? Es verdad que los procesos han sido muy diferentes, pero si nos centramos en el mimo, creo que habéis acabado los tres rendidos a Natalie y a la candidatura. La verdad es que americana, Natalie ¿eh? se le nota, pese a esa juventud, ¿no? La experiencia, si os fijabais, estaba al lado de su madre, la familia sí. Curie tiene una trascendencia en paella. Yo creo que Natalie ha tenido que nacer entre paellas, ¿no? Y además se le nota, es que le gusta, que lo que está haciendo... Chupito para es un empezar, arte. ¿eh? Y Sí. chupito para empezar, eso es muy importante y muy tradicional que Valencia Cazalla. también, ¿eh? Una buena cazallita siempre Lo que anima. pasa es que nosotros lo hacemos al final, ¿no? Ellos al Sí. principio en ese sentido para cocinar, pero bueno, de alguna manera ha estado bastante entretenida. ¿Algún favorito? ¿Vosotros apostáis entonces por la estadounidense, por Natalie? Sin duda, es que me tiene enamorada las maneras con las que esa señora se relaciona con la paella. Tengo que decir que el resultado final del italiano tenía muy buena pinta Sí, también, sí, sí, ¿eh? sí. Pero de verdad, con qué gracia, qué mimo, qué bonito. Mucho respeto al plato, Sí, ¿no? Eso también es importante. Sí, se ha relacionado muy bien con la paella y de verdad esas maneras a mí me han emocionado. Yo, sin duda alguna, votaría por la americana. Qué bonito es ver también a representantes culinarios de sitios tan lejanos mostrar tanta, pues decíamos antes, respeto, tanta devoción en este caso hacia un plato que, como hemos comentado anteriormente, tienes que tomarte tu tiempo para Y es para llevarlo a cabo. muy difícil que en esos países que hagan la paella como aquí. la vemos nosotros, porque nosotros al final hemos nacido con... A pesar de que muchos valencianos no sepamos hacer paellas, pero siempre hemos tenido la vista de nuestro amigo, vecino, abuelo, madre o algo que hace la paella y lo tenemos muy latente, y que traten ese plato con tanto cariño y con tanto mimo y con esos cánones de belleza, como es el tema de la paella, que ellos los dos, a pesar de diferentes técnicas, lo han cumplido los dos. Está muy bien. Sí, importante, y la verdad es que, ya digo, una semifinal que yo creo que nos ha maravillado a todos, ¿no? Porque apostábamos, o apostabais vosotros por Italia, o sea, y os ha dado la vuelta a la tortilla en este caso, pues bueno, pues la estadounidense. La verdad es que, no sé, dos recetas totalmente diferentes, parece que, bueno, pues tiráis más a la marinera en ese sentido, más que por las salchichas, ¿no? Se puede decir del italiano, pero la verdad es que, bueno, pues como decíamos, veremos luego lo que dicen los seguidores, el sistema de votación lo recordamos una vez más, hay que entrar en el Facebook, hay que entrar en Instagram, The World Paella Day Cup, y bueno, pues ahí pues votáis, es muy sencillo, o bien por Estados Unidos o bien por Italia, para saber quién es el segundo finalista, como decíamos, del día de hoy. Poco más, hay que dar las gracias, como decíamos, en este caso, a Santos, a Javier, a Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Y nosotros que seguimos aquí, como decíamos, en el estadio de Mestalla, en breve sabremos quién son los dos finalistas de la primera edición del World Paella Day Cup 2020.
Welcome to the World Paella Day Cup 2020. El Campeonato Mundial de la Paella va a dar comienzo. 今天瓦伦西亚通过一场最高水平的赛事，与世界一起分享海鲜饭。 And the match is underway. Vierten aceite en la paella, virgen extra por supuesto. 这烹饪技术完美。 Ojo con ese muslo de pollo. Onto the post and out. The chef still can't believe it. 决赛是不能犯这类错误的。 El tiki-taka ha vuelto, señores. 大厨沉着镇定地煎着肉，煎至金黄，把肉里的汁水煎干，非常高明的技巧。 Garofo comes onto the field of play and the fans begin a rousing ovation. 这个应该是这场比赛需要的重要调料。 Entramos en el Ecuador de la gran final del World Paella Day Cup 2020. El agua hasta los tornillos. 比赛到了这个时候，火候的控制是关键。 This is a match with great intensity, especially now when it's Rice's turn to shine. Wow, it is perfect technique. Bascula de un lado a otro, repartiendo el juego. ¡Qué clase! 汤汁颜色很正，这颜色，这密度。 Well, the aroma is making its way to the commentary booth, and I can assure you that it smells very good indeed. And that's Rosemary. What ¡Oh, a qué touch of toque de quality! calidad! ¡Puro sabor de Monte Mediterráneo! 我们已经迎来了比赛的最后1分钟了，这是决定性的时刻。 Atención, atención, que ya empieza a escucharse el socarrán. This could be the moment. And it is Socarrat! Socarrat! Brilliant! Brilliant! 这锅海鲜饭将载入史册。 El grano perfectamente seco y suelto. It has been a display of impeccable cooking.